Hola, soy Julia Horrocks, una de las abogadas gerentes de Piscal Legal Services. Hoy voy a responder algunas de las preguntas frecuentes que recibimos de las sobrevivientes de violencia doméstica y agresión sexual durante la pandemia de COVID-19. Hace 8 años que yo me dedico al derecho familiar y la legislación sobre la violencia doméstica. Aunque esto no es un chat en vivo, no duden en enviarnos preguntas por el Messenger de Facebook y las responderemos si podemos. Tenga en cuenta que no podemos dar consejos sobre casos específicos en este foro y le pedimos que no compartan información confidencial en las redes sociales. Las sobrevivientes de violencia doméstica. Sabemos que en este momento particular difícil para todos los sobrevivientes, mientras que muchas personas se les pide que se queden en su casa por su seguridad, un hogar puede ser inseguro para alguien que se enfrenta a la violencia doméstica. Y el acceso a los tribunales y a otros servicios puede ser específicamente difícil durante esta época. Prestamos servicios legales gratuitos en derecho civil para las sobrevivientes que califican por su nivel de ingresos. Si usted o alguien que usted conoce es víctima de la violencia doméstica o agresión sexual, puede comunicarse con nosotros al 828-253-0406 o hacer su solicitud por internet. La solicitud está disponible en nuestro sitio web, que es piscalegal.org, tanto en inglés como en español. Agradecemos que muchas de nuestras organizaciones asociadas, como todos los prestadores de servicios y refugios para víctimas de violencia doméstica y agresión sexual de nuestra región, mantengan sus oficinas abiertas para ofrecer refugio y servicios a la distancia de la mejor manera posible. La animamos a comunicarse con su agencia local de violencia doméstica si necesita ayuda. Asesoramiento en general. Tengan en cuenta que los consejos que compartiré hoy son generales y no varían según el condado. Cada sistema judicial puede tratar cada caso particular de manera diferente, pero yo tuve en cuenta lo que hemos visto en general en la región de los 11 condados que servimos en el oeste de Carolina del Norte. Vamos a repasar unas preguntas frecuentes. Número 1. El primer tema que quiero tratar es la solicitud de órdenes de protección. Aunque no están llevando a cabo audiencias para muchos casos judiciales en este momento, una de las principales excepciones a esa regla es que las sobrevivientes de violencia doméstica o sexual pueden solicitar una orden de protección. Cuando se conceden las órdenes de protección civil, prohíben al abusador ponerse en contacto con alguien o hacer amenazas por un plazo de hasta 1 año. Pueden exigir que el abusador se mantenga a cierta distancia, que se vaya del hogar, que tenga prohibido portar armas de fuego, que se determinen arreglos temporales para la custodia infantil y que se establezcan otras medidas de seguridad. Las personas también pueden solicitar órdenes temporales que tengan vigencia inmediata hasta la fecha de la audiencia. En algunos condados, los jueces tienen menor disponibilidad de lo normal para estas audiencias. Animamos a las sobrevivientes a comunicarse con el secretario del tribunal con antelación para verificar el horario de atención. Si el juez no está disponible de inmediato, puede presentar la solicitud ante un magistrado. Si está seguro de dónde ir, Si no está segura de dónde ir, comuníquese con las autoridades locales para preguntar cuál es el protocolo vigente en su área. En algunos condados, su audiencia puede extenderse por 1 semana o más. Lleve el registro de la fecha de su audiencia y contacte al secretario del tribunal de su condado si no está seguro de la fecha. También recibimos preguntas sobre la asistencia a las audiencias de órdenes de protección. Esta es la pregunta número 2. Si usted ya solicitó una orden de protección, tiene que ir al tribunal a pesar de la orden de quedarse en casa, a menos de que el tribunal y nadie más le indique directamente que su causa se mueva a otra fecha.
Todavía se están llevando a cabo audiencias para recibir una orden de protección contra la violencia doméstica en los tribunales de los condados de nuestra área de servicio y nuestros abogados representarán a las sobrevivientes en esas audiencias. Tanto la parte demandante como el demandado están obligados a asistir. Si no asiste al tribunal, es muy posible que se desestime su caso, incluso mientras esté vigente la orden de quedarse en casa. Algunos condados, como el condado de Mitchell, llevan a cabo audiencias por videoconferencia en casos determinados. Si usted tiene una enfermedad que le pone al riesgo grave o si planea faltar a la cita en el tribunal porque le preocupa exponerse, se podría desestimar su caso si no se representa. Si decide no asistir, si no puede hacerlo, le sugerimos encarecidamente que le avise al secretario del tribunal para casos de violencia doméstica de su condado. Aunque no hay garantía de que su caso se continúe más adelante, es más probable que se aplace si presenta una solicitud por escrito. Por eso necesita avisarle al secretario que no se presentará. Le sugerimos que lo haga por escrito, por ejemplo, por correo electrónico o presentando una moción para aplazar el caso. Deje claro que solicita un aplazamiento. Además, incluya la razón médica u otra razón convincente por la que lo pide. De ser posible, siempre es recomendable comunicarse con un abogado antes de hacerlo directamente con el tribunal. No espere hasta el último momento. Haga la solicitud de aplazamiento al menos con unos días de antelación. Los secretarios están inundados de llamadas telefónicas y de otras personas sobre sus propios casos y puede que les lleve un par de días procesar su solicitud. Hasta que usted reciba una respuesta, debe planear asistir al tribunal en la fecha original programada para evitar que desestimen su caso. También le sugerimos que incluya un número de teléfono seguro para que le contacten y que esté lista para asistir al tribunal a tiempo si no recibe respuesta o si le indican que debe hacerlo. Pregunta número 3. Muchas sobrevivientes de violencia doméstica también están litigando casos de custodia o de divorcio, así que es el siguiente tema que tratará. En cuanto a los sobrevivientes que tienen casos de custodia o divorcios pendientes, su caso podría aplazarse durante la orden de quedarse en casa. Podría es la palabra clave. La mayoría de los casos de los tribunales de familia se aplazan por un par de meses. Sin embargo, todavía se lleva a cabo audiencias para algunos casos y en ninguna circunstancia usted debe dar por sentado que su caso se aplazará durante la orden de quedarse en casa. Si no sabe en qué fecha debe asistir al tribunal, consulte al secretario del tribunal de familia o a su abogado para confirmar la fecha de los casos pendientes. Reitero, no espere hasta el último momento. Algunos de los tipos de casos para los que todavía hay audiencias incluyen casos de emergencia, órdenes que se deben a los jueces de los tribunales de familia, conferencias telefónicas solo con los abogados u otros casos que los jueces consideran apropiados. A menos de que tenga pregunta número 4, a menos de que tenga una emergencia, tampoco es probable que haya audiencias para las nuevas demandas por custodia en este momento. Las emergencias incluyen casos en lo que existe un riesgo considerable de que un niño sufra lesiones corporales o agresión sexual, o un riesgo considerable de expulsión del Estado. Si tiene una orden de custodia, pregunta número 5, si tiene una orden de custodia que le exige repartir la custodia de sus hijos con el otro padre, debe hacerlo y respetar la orden de custodia, incluso mientras esté vigente la orden de quedarse en casa.
Todavía debe respetar las órdenes del tribunal en la medida de lo posible y según las reglas. Cuando hace el intercambio de la custodia, se recomienda respetar el distanciamiento social de 6 pies o más, usar desinfectante y tomar otras precauciones para reducir el riesgo. También debe hacerlo durante su tiempo de custodia. Si hay algún riesgo grave para su seguridad o de la otra persona, es decir, si alguien tiene síntomas o un diagnóstico de coronavirus y usted no se siente segura con el intercambio de la custodia, debe avisarle a su abogado o a la otra persona. Es probable que el mero temor al contraer el coronavirus cuando ninguna de las partes tienen síntomas no sea un argumento suficiente que justifique incumplir una orden judicial. Tenga en cuenta que el incumplimiento de la orden judicial podría tenerse en cuenta en un litigio futuro cuando el tribunal evalúe lo que es lo mejor para el niño. Si usted o la otra parte aceptan cambiar los términos de su orden durante la epidemia, se recomienda que registren los términos de ese acuerdo por escrito. Tengan en cuenta que el programa de visitas familiares del Mediation Center planea ofrecer visitas supervisadas por videoconferencia en algunos casos y puede haber otros recursos similares para quienes tienen órdenes que requieren visitas supervisadas. Pregunta número 6. La manutención de los hijos y la seguridad de los ingresos es otro tema de preocupación a muchas sobrevivientes. El punto es planificar lo mejor posible, considerando que muchas personas están perdiendo su trabajo y que puede ser difícil pagar las facturas por un tiempo, incluso con los cheques de estímulo. Es probable que pasen varios meses antes de que veamos el efecto de esta pandemia sobre el ingreso familiar. Muchas personas calificarán para recibir beneficios por desempleo, pero eso probablemente que los ingresos familiares sigan disminuyendo. Según la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus, CARES, por sus siglas en inglés, si uno de los padres se retrasa en el pago de manutención de sus hijos, su cheque de estímulo puede embargarse para cubrir esa deuda. Aunque eso puede ser útil para el padre que recibe la manutención, muchas personas pueden sufrir la pérdida o reducción de su trabajo durante un periodo de tiempo considerable. Y es probable que la situación afecte la capacidad de muchos padres para pagar la manutención de sus hijos a largo plazo. Más allá de que usted esté considerando dejar a un abusador o de que ya lo haya hecho, le recomendamos crear un plan de emergencia sobre qué hacer si sus ingresos disminuyen considerablemente. Su agencia local de violencia doméstica puede asesorarla sobre cómo hacer este plan de seguridad. Esas son todas las preguntas que recibimos. Esperamos que esto le haya servido. Avísenos si tiene otras preguntas que responder. Y para asistencia adicional, una vez más, los abogados de Piscal Legal Services están disponibles para asesorar a los solicitantes que califican sobre cuestiones de las órdenes de protección y derecho familiar en los casos en los que haya habido violencia doméstica, agresión sexual o maltrato infantil. Si usted es candidata, comuníquese con nosotros para recibir asesoramiento gratuito al 828-253-0406 o haga su solicitud por internet en piscallegal.org. La solicitud en línea está disponible tanto en inglés como en español. Avísenos si necesita ayuda para hacer la solicitud. También puede comunicarse con el programa Lawyer Referral Service, servicio de referencia de abogados del Carolina del Norte, para que derriben un abogado correspondiente llamando al 1-800-662-7660. Y si todavía no lo hizo, le recomendamos mirar nuestros videos en Facebook con información específica del COVID-19 sobre beneficios del desempleo y derechos de los inquilinos, también seguro de salud. Gracias y cuídese.